Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido y bienvenida a la edición matutina de Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Al 19 de mayo se registran 16 casos de COVID-19 para un total de 882 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 735 costarricenses y 147 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones, 10 lamentables fallecimientos y 18 personas hospitalizadas. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de 55 a 76 años. Les recordamos que a las 12:45 aproximadamente el Ministerio estará dando datos actualizados para este miércoles, así que vamos de inmediato con nuestros titulares. La situación fronteriza ha aumentado los contagios por COVID-19 registrados en Costa Rica. La mayoría de los nuevos casos corresponden a transportistas o contactos primarios de estas personas. Todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público. La comunidad de La Carpio se sumó esta semana a los lugares con pacientes contagiados por el COVID-19. En este asentamiento viven casi 25.000 personas, concentradas en unas 5.000 familias. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como el Día de la Abolición del Ejército. Esta fecha será considerada un feriado de pago no obligatorio. La situación fronteriza ha aumentado los contagios por COVID-19 registrados en Costa Rica. La mayoría de los nuevos casos corresponden a transportistas o contactos primarios o secundarios de estas personas. El ministro de Salud indicó este martes que 38 contagios registrados en nuestro país en los últimos días corresponden a transportistas o a contactos primarios o secundarios de estas personas. Agrega que el riesgo es tal que solo uno de esos casos logró contagiar a 18 personas. Por esta razón, el jerarca insiste en la relevancia de las medidas sanitarias interpuestas por las autoridades gubernamentales en las fronteras. De esos casos que ustedes ven ahí, el aumento, ya tenemos un aporte importante en el asunto de los transportistas, como dijimos, 38 casos en total derivados desde los mismos transportistas hasta los nexos que se han originado en los mismos. El jerarca explicó detalladamente cómo se comporta la enfermedad en términos de contagio, razón por la cual justifica el accionar de gobierno con los transportistas que se encuentran en ambas fronteras nacionales. Por ejemplo, yo puedo agarrar 3 personas, en el caso de los transportistas, y les tomé a los 3 el mismo día una muestra. Resulta que al día 2, por ejemplo, ya yo tengo un resultado positivo, pero resulta que yo no voy a estarles muestreando el día 2, el día 3, el día 4, porque ellos ya tienen un trayecto, un comportamiento que justamente en el diario quehacer de ellos no es que los estamos muestreando todos los días, además de que no se podría hacer sostenible esa cantidad de muestreos y por la misma labor que ellos realizan no hay una forma logística de hacerlo. Salas menciona que la restricción se mantendrá, pues la prioridad es proteger a la población de un contagio masivo de COVID-19. Tenemos que ser muy agudos y muy estrictos y muy responsables con el manejo de todas las medidas que hemos venido aplicando, porque esos periodos de incubación, porque esa posibilidad de que una persona en un momento dado salga negativa, pero al día siguiente o al día después o al que seguía puede estar positiva, en realidad eso nos pone un panorama que tenemos que resguardar en todos los posibles flancos y por eso es que hemos actuado de forma tan vehemente en el tema de transportistas, porque justamente lo que buscamos es proteger al máximo la salud y la vida de toda la población. A la fecha, 50 transportistas fueron diagnosticados como positivos en frontera y se impidió su ingreso al país. Sin embargo, en territorio nacional se encuentran 11 de estos conductores de material pesado que ingresaron previo a la directriz de gobierno o que no fueron recibidos por Nicaragua al ser diagnosticados con COVID-19 en la frontera y no ser nicaragüenses. Costa Rica reiteró la necesidad de controlar el paso de transportistas, pero aseguran los jerarcas que nunca se cerraron las fronteras.
Los acercamientos entre gobiernos con los empresarios son constantes para lograr un acuerdo que permita la apertura de ambas fronteras con Panamá y Nicaragua. En el norte, el gobierno de Nicaragua cerró las fronteras como medida recíproca ante las decisiones tomadas por nuestro país. Y en Panamá, un grupo de camiones bloquean la entrada y salida desde su frontera en Paso Canoas. Desde el 8 de mayo, Costa Rica realiza las pruebas de detección de COVID-19 a los transportistas que pretenden ingresar al territorio nacional. Hasta este martes 19 de mayo, 50 camioneros han resultado positivos. 11 de ellos se encuentran aislados en un centro médico de la capital, ya que Nicaragua no los aceptó de vuelta por no ser de su nacionalidad. Daniel Salas, ministro de Salud, reiteró la necesidad de efectuar controles. Quiero hacer énfasis en la relevancia sanitaria que tienen los controles que se han instruido en el tema de los contagios para prevenir los contagios por COVID-19. Recordemos que, en Costa Rica ya en el tema de transportistas se han generado un total entre casos positivos y casos que se han contagiado de 38. Desde el viernes anterior a las 10 de la noche comenzaron las caravanas. Costa Rica tomó la decisión de aplicarlas para los transportistas que se trasladan por el país únicamente de tránsito y en el caso de las mercancías que vengan para el territorio nacional. Ellos deben hacerlo mediante el transbordo con camioneros nacionales o residentes. Esta medida no es aceptada por los transportistas. Michael Soto, ministro de Seguridad, dijo este martes que el país no cerró las fronteras. Las fronteras de Costa Rica, ambas fronteras norte y sur, no están cerradas. Están abiertas de parte del gobierno costarricense. Circunstancias de los países vecinos es lo que está haciendo que no fluya la situación, pero repito y reitero, las fronteras para el tema de transporte de mercancías están abiertas. Y además hemos preparado y garantizado un trabajo muy extenso que tiene que ver con todo el sector gubernamental interinstitucional para tener estrategias para garantizar esa movilidad de esos transportes, de estos recursos, de estas materias primas, de estos productos. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, señaló que sus homólogos de los países de la región rechazaron las medidas planteadas por Costa Rica, pero se conformó un grupo de trabajo para elaborar un protocolo. También en la reunión con los empresarios nacionales se conformó otro grupo de trabajo para valorar posibles soluciones, siempre con la intención de evitar focos de contagio. También explicamos que nunca fue ni es la orden ni la instrucción de cerrar las fronteras. Por el contrario, nosotros dispusimos, como bien lo explicó el ministro Michael Soto, de oportunidades o posibilidades para operativizar una entrada de carga y de mercancías y de esa manera no frenar el comercio. Tuvimos discusiones respecto de esas posibilidades. La región manifestó su rechazo a que esa medida fuese la mejor. De acuerdo con el ministro de Salud, Daniel Salas, 38 de los casos positivos con COVID-19 en el país corresponden a transportistas nacionales o nexos con ellos. Solo uno de estos casos logró contagiar a 18 personas. Y todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público para brindar el servicio adecuado en los transportes públicos. Este lunes fueron publicados por el Ministerio de Salud los nuevos lineamientos para el transporte público. Hablamos obviamente de autobuses y taxis. Esto con el fin de garantizar el traslado de personas a nivel nacional de una manera segura ante la alerta sanitaria por el COVID-19. Dichos documentos, elaborados en conjunto con el Consejo de Transporte Público, CTP, son de carácter obligatorio y están dirigidos tanto a usuarios como a administradores de buses y taxis por el alto riesgo de la transmisión del virus en estos servicios. La obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la careta plástica para el conductor de las unidades y la recomendación puntual para los usuarios cuando aborden el autobús y sí obligatorio para los usuarios cuando aborden el taxi cubrirse la cara con la mascarilla. Y es que a pesar de que en las últimas semanas vemos más y más personas en las calles de todo el país, el CTP fue claro que al menos en el uso de autobuses aún no se permitiría que las personas puedan viajar de pie.
Va a facilitar todavía la posibilidad de viajar de pie en las unidades de autobús. Recordemos también que es importante, y eso es un trabajo que estamos haciendo con la Junta Directiva el día de hoy, del Consejo de Transporte Público, para hacerle una citativa al IFAN, a la Unión de Gobiernos Locales y a través de ellos a todas las municipalidades para que nos colaboren con la demarcación en las paradas al nivel de la acera, lo que sería el distanciamiento para que las personas comprendan y cumplan que hay necesidad de hacer un distanciamiento a la hora de hacer la fila para abordar los buses. Desde el Consejo de Transporte Público se sigue insistiendo en que esperan el apoyo del Ministerio de Salud para poder dar un tipo de obligatoriedad a no solo los conductores, sino también a los usuarios para que utilicen la mascarilla cuando usan el servicio. Sí, nosotros venimos insistiendo, según lo que ha venido resultando en otros países, consideramos que no solamente sea una recomendación, sino que a partir de las consideraciones que establece el mismo Ministerio de Salud, valoren la pertinencia de entrar a un proceso de que la mascarilla sea ya un asunto obligatorio para todo el que viaje en las unidades de transporte público. Los choferes que no cumplan con estos nuevos protocolos provocarán una sanción y un apercibimiento de las compañías que dejen a sus colaboradores trabajar así. El fin de semana anterior, al menos 4 sospechosos de tener COVID-19 fueron bajados de un autobús. La comunidad de La Carpio se sumó esta semana a los lugares con pacientes contagiados por el COVID-19. En este asentamiento viven casi 25.000 personas, concentradas en unas 5.000 familias. A raíz de la noticia del contagio de COVID-19 en La Carpio a 20 personas, el ministro de Salud, Daniel Salas, comentó que esta es una de las comunidades del país que tienen clasificadas por tener una alta densidad. Salas dijo que estos lugares también se caracterizan por ser zonas de riesgo con transmisión ampliada. Son comunidades que principalmente tienen una alta densidad poblacional, que tienen algún tipo de zona de riesgo de transmisión ampliada y que también tienen un asunto fronterizo de migración, de paso de personas desde puntos fronterizos de forma importante. Nosotros ya esas las habíamos dado a conocer en la presentación que hicimos hace 15 días el lunes, donde presentamos todos los mapas de no solamente de la vigilancia de zonas ampliadas, como también de la vigilancia de sitios centinela. La dirigente comunal del asentamiento de La Carpio, Nortelen Jiménez, externó su preocupación por la situación que se está viviendo en este lugar, pues al parecer los vecinos aún no tienen conciencia de lo que significa esta pandemia. Jiménez aseguró que por ahora las autoridades no les han comunicado sobre las nuevas medidas que debe tomar la población y sobre la posible desinfección de las calles para evitar la propagación en el asentamiento. El domingo vimos algunos movimientos de autoridades sanitarias que venían a la comunidad a llevarse a algunos vecinos. Desconocemos dónde están, dónde se ubican, pero sí estamos muy preocupados de que algunos de nuestros vecinos no toman las medidas de precaución necesaria, como el distanciamiento, como cubrebocas, guantes. Y tenemos una gran población aquí en la comunidad. Se habla de más de 23.000 habitantes. Y en su gran mayoría hay unas grandes cuarterías que a veces albergan de 15 a 20 familias. Filadelfia, Upala, Los Chiles, Santa Rosa, Sarapiquí, Tortuguero, Barra del Colorado, Zigzaola, San Vito, Canoas y Alajuelita son algunas de las zonas vigiladas por el Ministerio de Salud. Una donación del sector privado permitirá a la Caja del Seguro Social un diagnóstico más oportuno de los casos de COVID-19 en zonas alejadas del GAM. La empresa también trabaja en el desarrollo de modelos predictivos para el manejo de la crisis en esta pandemia. 10 equipos para el diagnóstico de COVID-19 tipo GenExpert fueron donados a través de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio ANCHAN, la Alianza Empresarial para el Desarrollo y la Fundación Cruza. Esta donación permitirá realizar 2 pruebas de detección por hora y vendrá a reforzar la estrategia de regionalización de pruebas que desarrolla la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que aumentará la oportunidad diagnóstica de los casos de COVID-19. Normalmente se están haciendo las pruebas, se están tomando muestras en todo el país, desde una frontera a la otra y de costa a costa. Pero muchas de esas pruebas se están analizando
en laboratorios de la Caja a nivel central, o sea, en el Valle Central. Estas pruebas, estos equipos lo que nos permiten es colocarlos en áreas de salud y en laboratorios de la red de la Caja por todo el país. Con la ventaja de que con esto se realiza el análisis de la muestra de una forma totalmente local. Estos equipos ya se encuentran en proceso de instalación en las áreas de salud de Los Santos, Puriscal, Acosta, el Centro Nacional de Rehabilitación y otras 6 áreas en diferentes puntos del territorio nacional. Pero ¿cómo funciona? Este equipo es para 2 muestras cada hora. En general, en 1 hora, si contamos el tiempo de montaje más los 45 minutos de procesamiento, nosotros vamos a tener, colocando el cartucho acá, registrándolo, se registra en la computadora que viene con el equipo la prueba que se desea realizar y simplemente se cierra y se le solicita al equipo que realice la prueba. 45 minutos después vamos a tener un resultado que va a aparecer en la computadora como positivo o negativo. La donación total incluye 70 equipos y 15.743 pruebas que fueron adquiridas gracias a lo recaudado a través de la campaña Testing Proactivo COVID-19 en Costa Rica, en la que participaron más de 440 donantes entre empresas y personas individuales y que llegó cerca a los $2 millones. Sabemos que el país está en una coyuntura muy compleja con el tema de la frontera, y esperamos que esto venga a ser un granito de arena para lograrlo. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo las alianzas público-privadas dan sus frutos. En muy poco tiempo nos pusimos de acuerdo, iniciamos la campaña, pusimos las órdenes de las máquinas y ya tenemos las máquinas acá. Aunado a este trabajo, el sector privado también ha donado trabajo logístico. Por ejemplo, un equipo de profesionales en ingeniería de Intel Costa Rica tienen como objetivo poner a disposición de la Caja una herramienta de monitoreo de la situación en tiempo real con capacidad para ofrecer información detallada por segmento demográfico y geográficos de interés que faciliten la intervención oportuna ante el COVID-19. En este caso, un grupo de especialistas en análisis de datos trabajan en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social en el desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos para el manejo de la crisis COVID-19. Esperamos desde Intel Costa Rica que este aporte nos ayude a todos los costarricenses durante esta pandemia. Para el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, este tipo de donaciones son de suma importancia para la institución y celebra que a la fecha se han sumado muchas empresas para la lucha contra esta pandemia que afecta a todo el mundo. Estamos recibiendo toda clase de donaciones, de nuevo, en especie, que son las que recibe la Caja directamente, pero inclusive cuando anunciamos una iniciativa donde tal vez no es exactamente la Caja la que va a llevar la batuta en esa iniciativa, también ha generado donaciones. Y doy un ejemplo. Cuando anunciamos el proyecto del cloromido picado para desarrollar sueros de caballo que tengan anticuerpos anti-COVID-19, al día siguiente llegó un señor a donar 4 caballos al Instituto Cloromido Picado. Entonces hay donantes de todo tamaño, de todo tipo, y lo que demuestra es que en Costa Rica la solidaridad está muy viva. El jerarca señala que no solo el sector privado está realizando donaciones, sino también el sector público y países como China y Estados Unidos, que también han brindado a Costa Rica equipo médico y de protección. Con esto hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Ayúdanos a crear una rutina para mantener actividad física y mental que incluya estudio, juegos y música. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica.
Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Continuamos. Las cámaras empresariales de exportadores e importadores, transportistas costarricenses atrapados en las fronteras de Nicaragua y Panamá y hasta el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, piden a Costa Rica que reconsidere las medidas sanitarias en las fronteras. Desde el gobierno de la República replican que están buscando alternativas con los países centroamericanos. Fue que se estableciera un grupo de trabajo interinstitucional de autoridades de varias funciones como salud, migración, aduanas, comercio de la región junto con el sector privado para operativizar el decreto sanitario nuestro y cualquier otra medida sanitaria que los países fueran a imponer. Esa medida no fue de recibo y por lo tanto seguimos nosotros a lo interno trabajando con nuestro sector privado para buscar opciones para garantizar las medidas sanitarias del ministro de Salud con el señor presidente y a la vez garantizar un flujo comercial que siempre se buscó seguir teniendo y continuar con ese flujo comercial. Con estas palabras, la ministra de Comercio Exterior de nuestro país, Diala Jiménez, explicó a Costa Rica Noticias que tras una reunión de varias horas este lunes por la tarde, no se pudo llegar a ningún arreglo con las autoridades de los países centroamericanos para lograr abrir las fronteras de Nicaragua y Panamá, las cuales se mantienen cerradas en protesta a Costa Rica por las medidas de salud en Peñas Blancas. Adherido a esto, los países centroamericanos no comparten los decretos firmados por el gobierno del presidente Carlos Alvarado el sábado anterior, donde se propone, por ejemplo, dejar la carga en la frontera, hacer un tipo de transbordo con otros transportistas que terminen el recorrido, ya sea a Panamá o al destino que tenía en Costa Rica. Y es que específicamente esta propuesta también divide opiniones hasta en los mismos transportistas costarricenses que están atrapados tanto en la frontera de Nicaragua como en la de Panamá. El transporte así no se puede manejar. Nadie va a soltar su equipo para hacerlo a un desconocido y mucho menos que lo devuelvan vacío. Si el negocio del transporte es ir y venir cargado. Entonces nosotros lo que queremos es que den el libre tránsito siempre y cuando las personas estén, que no estén contaminadas, que trabajemos. Lógicamente, si hay alguien contaminado, esa persona sí, lo prudente es que busquen otro transportista que esté sano, que fumiguen el vehículo, lo desinfecten y que la otra persona prosiga con el viaje. Pero no que hagan esto porque es imposible. Es más, las aduanas en Costa Rica no están en capacidad de hacer esto. Porque aquí no se puede, no es asunto de soltar un furgón y pegar otro. En el peor de los casos es trasegar las cargas. ¿Y quién va a trasegar un equipo refrigerado? ¿O quién va a trasegar cargas tóxicas? Y las aduanas no están preparadas en Costa Rica para eso. Es imposible. Pues yo sé que Costa Rica está haciendo bien porque ahí tiene que cuidar a la población de no contaminarse, contagiarse de ese virus. Usted sabe que aquí Nicaragua y todos los países se agarran de lo mismo y dicen que en ese caso, si no quieren que los traileros entren a Costa Rica, entonces los ticos tampoco vamos a poder llevar carga a ningún país. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Digamos, al menos yo que soy unitario, que este es mi machetico ahí, tengo ya años de andar en esto. Y ahí sí nos están afectando al transporte tico porque ni Panamá va a querer que le llevemos carga, ni Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Desde la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica también expresaron su inconformidad con las medidas adoptadas por el gobierno de la República y solicitan a las autoridades derogar estos decretos de inmediato. Solicitamos una apertura en los términos necesarios para que se logren las negociaciones a nivel centroamericano y que nos permitan reabrir la economía. No podemos seguir perdiendo negocios, las empresas están colapsadas y eso nos puede llevar a seguir perdiendo empleos. Hacemos un llamado vehemente a las instituciones del gobierno a que apoyen en el tema. Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, FECAEXCA,
piden a Costa Rica reconsiderar la rigidez de sus medidas y buscar un balance en las mismas. Además, desde FECAEXCA ven con preocupación el desabastecimiento que podría tener el pueblo costarricense si la situación sigue tal y como hoy. Estamos en total apoyo a las medidas del Ministerio de Salud, pero consideramos que deben ser más expeditas. Es urgente continuar con los convoys para los productos que van en tránsito, para agilizar y desahogar un poco las fronteras. Asimismo, que los camioneros cuyo destino final sea Costa Rica sean revisados, a como ha estado haciendo, con análisis rápidos, no análisis de 3 o 4 días, no señores, análisis rápidos, que mientras el camión está haciendo el trámite de aduanas para poder ingresar, él está en análisis. Es urgente que este problema técnico se solucione rápido, porque ya vemos que la vía política en Centroamérica es muy lenta. Según los datos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, el año anterior nuestro país exportó, con más de 1,000 empresas participantes, 2.446 millones de dólares a la región centroamericana, la cual es la segunda en importancia para Costa Rica en este tema. Autobuseros aseguran que tienen limitaciones para tomar medidas más severas contra el coronavirus, ya que no pueden negarle el servicio o bajar a un pasajero ante posible contagio. Los empresarios encendieron las alarmas luego de que el pasado fin de semana se detectaran a 4 personas sospechosas de tener el virus en autobuses. El sábado anterior, en horas de la tarde, un bus que iba rumbo a Siquirres llevaba consigo a un costarricense que se acababa de realizar la prueba del COVID-19 y que, a pesar de saber que podía ser positivo, utilizó el autobús, poniendo en riesgo a los demás pasajeros. Junto a este caso, 3 nicaragüenses, el mismo fin de semana, fueron detenidos en un autobús que se dirigía rumbo a Guapiles, esto por su estado migratorio, para además realizarle también las pruebas pertinentes del virus. En los 2 casos, los involucrados fueron puestos en cuarentena por parte de las autoridades de salud. Pero es que este problema, que pone en riesgo a los usuarios del transporte público, encendió las alertas de la Cámara Nacional de Transportes, Canatrans, quienes aseguran estar atados de mano en cuanto a, por ejemplo, si tienen que bajar a una persona del autobús por considerar o creer o ser sospechoso de que tiene COVID-19, no pueden hacerlo, por lo que solo les queda apostar por la concientización de las personas que utilizan el servicio. El tema de cuidarnos es un tema de todos, es una responsabilidad conjunta. En este sentido, el operador, en caso de tener conocimiento de que existe alguna situación de riesgo, pues puede perfectamente detener la unidad o dirigirse a la autoridad pública más cercana, pero no es autoridad de policía, no puede por sí mismo obligar al usuario a bajarse del autobús. En este sentido les pedimos conciencia. El Consejo de Transporte Público tomó una medida instando a los usuarios para que utilicen las mascarillas a la hora de utilizar el transporte público. Estamos haciendo enormes esfuerzos de parte del sector porque las unidades se mantengan limpias, desinfectadas. Todos nuestros conductores están utilizando caretas, tapabocas, alcohol en gel, pero también le solicitamos a usted, usuario, por favor, asumir la responsabilidad que como tal le corresponde. Semanas atrás, 2 choferes de una ruta de Guadalupe dieron positivos de COVID-19, por lo que también Canatrans asegura haber reforzado sus unidades con más alcohol en gel, protección de caretas y mascarillas a sus colaboradores y hasta desinfectando las unidades cada vez que se utilicen. Recordemos también que el Consejo de Transporte Público ha instado a los usuarios desde hace algunas semanas a utilizar mascarillas en caso de que tengan que tomar el autobús. Y en la sección Mercadito Virtual de este miércoles vamos a conocer el trabajo de José Fabio Bonilla, la cara detrás de Productos Viena. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es José Fabio Bonilla, soy el gerente de Productos Viena. Llevamos ya 47 años manteniendo la tradición con productos de excelente calidad. Entre estos productos tenemos los siropes, son más de 8 sabores de sirope. Entre los principales son el coco, el cola y el cola light. También tenemos vinagres en presentaciones de claro y oscuro.
También tenemos productos como la miel de caña, la tapa dulce y el dulce molido. Tenemos productos como las salsas de tomate, salsa inglesa, salsa de soya, encurtidos y refrescos instantáneos. Todos estos productos los pueden conseguir en los principales supermercados del país, ya sea en cadenas de supermercado como Walmart o Perimercados, o en el supermercado de preferencia, dependiendo de la zona donde usted resida. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, donde pueden conocer más de nuestra marca, de nuestros productos y evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército. Esa fecha será considerada un día feriado de pago no obligatorio. El presidente de la República y la ministra de Trabajo firmaron la Ley 9803 que establece de celebración nacional el 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. La legislación modifica el artículo 148 del Código de Trabajo con el fin de que esa fecha sea considerada un día feriado de pago no obligatorio en lugar del 12 de octubre e instruye al Poder Ejecutivo organizar actos en todo el país en celebración de esta conmemoración. El acto tuvo lugar en el Museo Nacional Antiguo Cuartel Bellavista, donde el 1 de diciembre de 1948 se dio por abolido el ejército, derribando las paredes del cuartel. La iniciativa de ley presentada ante el Congreso por legisladores del Partido Liberación Nacional fue aprobada en segundo debate por 40 diputados el 5 de diciembre del año anterior. Hoy es un momento diferente y es un momento especial en esta celebración única en el mundo, que hoy hacemos un día patrio, gracias al esfuerzo de muchos diputados y diputadas. Menciono particularmente a don Wagner como diputado proponente del Partido de Liberación Nacional. Tengamos ese valor de construir juntas y juntos, tengamos ese valor de romper el status quo. Si logramos abolir el ejército como lo hicieron ellos, ¿por qué no vamos a abolir la explotación y la exploración de los combustibles fósiles con el mismo valor? Yo veo aquí casi que todos los votos necesarios para hacer eso. Precisamente en el marco del establecimiento de la abolición del ejército como feriado nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, anunció el compromiso del gobierno de impulsar una estrategia global que busque desviar recursos invertidos en gasto militar hacia la innovación, la salud y la lucha contra el cambio climático. Hoy, ante estos retos, tenemos un imperativo ético en redirigir los miles de millones de dólares que dedicamos a las armas para desviar ese presupuesto contra la lucha al COVID-19, la lucha contra la inequidad y la lucha contra el cambio climático. Hemos sido testigos ante la amenaza de la pandemia del COVID-19 que no ha habido ni una sola arma de fuego, ni una sola bomba, ni un solo tanque, ni un solo misil que haya sido útil para vencer a este enemigo común. Nuestros soldados en esta emergencia global son el personal de salud alrededor del mundo y su mayor éxito está íntimamente ligado a la inversión nacional en los sistemas de salud pública. Del evento participó el presidente de la Asamblea Legislativa, varios diputados, ministros y Cristiana Figueres, hija del expresidente Figueres Ferrer. Vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Les presentamos una especie que aparece con los primeros aguaceros de la temporada. Se trata de los conocidos abejones de mayo. Ellos buscan la luz artificial pensando que es la luna, ya que esta determina aspectos en su comportamiento. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos a una especie que solamente tiene presencia en el mes de mayo. Les hablamos de los abejones. La mayoría de las especies salen en grandes cantidades con las primeras lluvias en abril o mayo.
No salen durante el día como una protección natural ante sus depredadores y por eso se ocultan bajo tierra. Además, prefieren salir en época de luna nueva, cuando hay más oscuridad. Su presencia para esta época es principalmente para la reproducción. Al anochecer, los adultos abejones empiezan a volar. Las hembras aún vírgenes buscan un sitio donde posarse y producir una feromona de atracción sexual. Esta es captada por los machos, quienes inmediatamente se dan a la tarea de buscar a la hembra. El macho corteja a la hembra con el fin de aparearse y luego fecundarla. A veces hay interacciones agresivas entre los machos con el fin de conseguir a la hembra. La hembra, una vez fecundada, busca el suelo para enterrarse y depositar sus huevos. Después de la reproducción, los adultos mueren. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. En el campo internacional, Bukele exige a los salvadoreños una cuarentena absoluta de 15 días antes de reactivar las actividades en ese país. Voluntarios, está la Fuerza Armada. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condicionó el lunes la apertura gradual de la economía del país el próximo 6 de junio a una cuarentena absoluta previa de 15 días que votará el jueves la Asamblea Legislativa. Nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Mientras tanto, una resolución provisional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una prórroga de un mes del estado de emergencia que el Ejecutivo había aprobado el sábado mediante un decreto, luego de que la Asamblea Legislativa la rechazara. Esto no solo carece de sentido común, carece de empatía, carece de humanidad, carece de lógica, carece de legalidad, sino que además le están quitando atribuciones al Ejecutivo para dárselas al Legislativo. El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios, además de permitirle utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. Que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. Y en las afueras de un hospital de Callao, en Lima, los carros fúnebres hacen fila para retirar cuerpos de víctimas del coronavirus. Fila de carrozas fúnebres a las afueras de un hospital de Callao, en Perú. Se encargan de retirar los cuerpos de víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. Casi el 70% de los casos del país se registran en Lima y en esta vecina ciudad portuaria. Todos los días se ve carroza, mano. Todos los días. Ahí, en los 2 días que me he quedado sábado, bueno, sobre todo el día lunes, he visto fácil, unas 15 carrozas que han salido, han entrado y han salido. Antes de la pandemia era usual que muchas familias velaran a sus fallecidos en casa y luego acudieran en grandes grupos a los cementerios, acompañados incluso con orquestas tradicionales andinas. Pero nada de esto se puede hacer ahora. Una directiva sanitaria publicada por el Ministerio de Salud el 22 de marzo dispuso que los fallecidos por COVID-19 deben ser cremados, salvo en las ciudades o pueblos donde no hay crematorios. En ese caso son enterrados. Entierro, crematorio no, porque hay un montón de cadáveres adentro que necesita cremarse y no hay tiempo. Yo no quiero que me pase días acá. Por eso hemos decidido llevarlo a un cementerio, ¿no? Para los crematorios el trabajo es continuo y requiere múltiples precauciones. Van directamente al crematorio, se meten al horno. Una vez que ingresan al horno, se quema el cajón para que no vaya a contaminar el ambiente. Perú es el segundo país latinoamericano después de Brasil con más infectados por COVID-19, con casi 95,000 casos confirmados y unos 2.800 fallecimientos. Con esto hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con más. La
Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Tavo trabaja limpiando piscinas en casas de familias adineradas de Buenos Aires. Y dice usted que no anotó la patente. No. ¿Usted está seguro que lo siguieron? Sí, me siguieron. Es testigo de una extraña situación que termina por envolverlo en una trama policial muy peligrosa. La seguridad serías vos, que de cada casa sabés todo. Sabés a qué hora se va el dueño, cuándo se va a la cama. Barrefondo, una interesante cinta de suspenso. Te habrás enterado que ocurrieron varios robos en la zona. No puede pasar. El jueves 21 de mayo a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido y bienvenida a la edición matutina de Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Al 19 de mayo se registran 16 casos de COVID-19 para un total de 882 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 735 costarricenses y 147 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones, 10 lamentables fallecimientos y 18 personas hospitalizadas. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de 55 a 76 años. Les recordamos que a las 12:45 aproximadamente el Ministerio estará dando datos actualizados para este miércoles, así que vamos de inmediato con nuestros titulares. La situación fronteriza ha aumentado los contagios por COVID-19 registrados en Costa Rica. La mayoría de los nuevos casos corresponden a transportistas o contactos primarios de estas personas. Todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público. La comunidad de La Carpio se sumó esta semana a los lugares con pacientes contagiados por el COVID-19. En este asentamiento viven casi 25.000 personas, concentradas en unas 5.000 familias. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como el día de la abolición del ejército. Esta fecha será considerada un feriado de pago no obligatorio. La situación fronteriza ha aumentado los contagios por COVID-19 registrados en Costa Rica. La mayoría de los nuevos casos corresponden a transportistas o contactos primarios o secundarios de estas personas. El ministro de Salud indicó este martes que 38 contagios registrados en nuestro país en los últimos días corresponden a transportistas o a contactos primarios o secundarios de estas personas. Agrega que el riesgo es tal que solo uno de esos casos logró contagiar a 18 personas. Por esta razón, el jerarca insiste en la relevancia de las medidas sanitarias interpuestas por las autoridades gubernamentales en las fronteras. De esos casos que ustedes ven ahí, el aumento, ya tenemos un aporte importante en el asunto de los transportistas, como dijimos, 38 casos en total derivados desde los mismos transportistas hasta los nexos que se han originado en los mismos. El jerarca explicó detalladamente cómo se comporta la enfermedad en términos de contagio, razón por la cual justifica el accionar del gobierno con los transportistas que se encuentran en ambas fronteras nacionales. Por ejemplo, yo puedo agarrar 3 personas, en el caso de los transportistas, y les tomé a los 3 el mismo día una muestra. Resulta que al día 2, por ejemplo, ya yo tengo un resultado positivo, pero resulta que yo no voy a estarles muestreando el día 2, el día 3, el día 4, porque ellos ya tienen
un trayecto, un comportamiento que justamente en el diario quehacer de ellos no es que los estamos muestreando todos los días, además de que no se podría hacer sostenible esa cantidad de muestreos y por la misma labor que ellos realizan no hay una forma logística de hacerlo. Salas menciona que la restricción se mantendrá, pues la prioridad es proteger a la población de un contagio masivo de COVID-19. Tenemos que ser muy agudos y muy estrictos y muy responsables con el manejo de todas las medidas que hemos venido aplicando, porque esos periodos de incubación, porque esa posibilidad de que una persona en un momento dado salga negativa, pero al día siguiente o al día después o al que seguía puede estar positiva, en realidad eso nos pone un panorama que tenemos que resguardar en todos los posibles flancos y por eso es que hemos actuado de forma tan vehemente en el tema de transportistas, porque justamente lo que buscamos es proteger al máximo la salud y la vida de toda la población. A la fecha, 50 transportistas fueron diagnosticados como positivos en frontera y se impidió su ingreso al país. Sin embargo, en territorio nacional se encuentran 11 de estos conductores de material pesado que ingresaron previo a la directriz de gobierno o que no fueron recibidos por Nicaragua al ser diagnosticados con COVID-19 en la frontera y no ser nicaragüenses. Costa Rica reiteró la necesidad de controlar el paso de transportistas, pero aseguran los jerarcas que nunca se cerraron las fronteras. Los acercamientos entre gobiernos con los empresarios son constantes para lograr un acuerdo que permita la apertura de ambas fronteras con Panamá y Nicaragua. En el norte, el gobierno de Nicaragua cerró las fronteras como medida recíproca ante las decisiones tomadas por nuestro país. Y en Panamá, un grupo de camiones bloquean la entrada y salida desde su frontera en Paso Canoas. Desde el 8 de mayo, Costa Rica realiza las pruebas de detección de COVID-19 a los transportistas que pretenden ingresar al territorio nacional. Hasta este martes 19 de mayo, 50 camioneros han resultado positivos. 11 de ellos se encuentran aislados en un centro médico de la capital, ya que Nicaragua no los aceptó de vuelta por no ser de su nacionalidad. Daniel Salas, ministro de Salud, reiteró la necesidad de efectuar controles. Quiero hacer énfasis en la relevancia sanitaria que tienen los controles que se han instruido en el tema de los contagios para prevenir los contagios por COVID-19. Recordemos que, en Costa Rica ya en el tema de transportistas se han generado un total entre casos positivos y casos que se han contagiado de 38. Desde el viernes anterior a las 10 de la noche comenzaron las caravanas. Costa Rica tomó la decisión de aplicarlas para los transportistas que se trasladan por el país únicamente de tránsito y en el caso de las mercancías que vengan para el territorio nacional. Ellos deben hacerlo mediante el transbordo con camioneros nacionales o residentes. Esta medida no es aceptada por los transportistas. Michael Soto, ministro de Seguridad, dijo este martes que el país no cerró las fronteras. Las fronteras de Costa Rica, ambas fronteras norte y sur, no están cerradas. Están abiertas de parte del gobierno costarricense. Circunstancias de los países vecinos es lo que está haciendo que no fluya la situación, pero repito y reitero, las fronteras para el tema de transporte de mercancías están abiertas. Y además hemos preparado y garantizado un trabajo muy extenso que tiene que ver con todo el sector gubernamental interinstitucional para tener estrategias para garantizar esa movilidad de esos transportes, de estos recursos, de estas materias primas, de estos productos. Por su parte, la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, señaló que sus homólogos de los países de la región rechazaron las medidas planteadas por Costa Rica, pero se conformó un grupo de trabajo para elaborar un protocolo. También en la reunión con los empresarios nacionales se conformó otro grupo de trabajo para valorar posibles soluciones, siempre con la intención de evitar focos de contagio. También explicamos que nunca fue ni es la orden ni la instrucción de cerrar las fronteras. Por el contrario, nosotros dispusimos, como bien lo explicó el ministro Michael Soto, de oportunidades o posibilidades para operativizar una entrada de carga y de mercancías y de esa manera no frenar el comercio. Tuvimos discusiones respecto de esas posibilidades. La región manifestó su rechazo a que esa medida fuese la mejor. De acuerdo con el ministro de Salud, Daniel Salas, 38 de los casos positivos con COVID-19 en el país corresponden a transportistas nacionales o nexos con ellos.
Solo uno de estos casos logró contagiar a 18 personas. Bueno, y todos los choferes de buses y taxis deberán utilizar una mascarilla para la protección del COVID-19. Este es solo uno de los nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud y el Consejo de Transporte Público para brindar el servicio adecuado en los transportes públicos. Este lunes fueron publicados por el Ministerio de Salud los nuevos lineamientos para el transporte público. Hablamos obviamente de autobuses y taxis. Esto con el fin de garantizar el traslado de personas a nivel nacional de una manera segura ante la alerta sanitaria por el COVID-19. Dichos documentos, elaborados en conjunto con el Consejo de Transporte Público, CTP, son de carácter obligatorio y están dirigidos tanto a usuarios como a administradores de buses y taxis por el alto riesgo de la transmisión del virus en estos servicios. La obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la careta plástica para el conductor de las unidades y la recomendación puntual para los usuarios cuando aborden el autobús y sí obligatorio para los usuarios cuando aborden el taxi cubrirse la cara con la mascarilla. Y es que a pesar de que en las últimas semanas vemos más y más personas en las calles de todo el país, el CTP fue claro que al menos en el uso de autobuses aún no se permitiría que las personas puedan viajar de pie. Va a facilitar todavía la posibilidad de viajar de pie en las unidades de autobús. Recordemos también que es importante, y eso es un trabajo que estamos haciendo con la Junta Directiva el día de hoy, del Consejo de Transporte Público, para hacerle una citativa al IFAN, a la Unión de Gobiernos Locales y a través de ellos a todas las municipalidades para que nos colaboren con la demarcación en las paradas al nivel de la acera, lo que sería el distanciamiento para que las personas comprendan y cumplan que hay necesidad de hacer un distanciamiento a la hora de hacer la fila para abordar los buses. Desde el Consejo de Transporte Público se sigue insistiendo en que esperan el apoyo del Ministerio de Salud para poder dar un tipo de obligatoriedad a no solo los conductores, sino también a los usuarios para que utilicen la mascarilla cuando usan el servicio. Sí, nosotros venimos insistiendo, según lo que ha venido resultando en otros países, consideramos que no solamente sea una recomendación, sino que a partir de las consideraciones que establece el mismo Ministerio de Salud, valoren la pertinencia de entrar a un proceso de que la mascarilla sea ya un asunto obligatorio para todo el que viaje en las unidades de transporte público. Los choferes que no cumplan con estos nuevos protocolos provocarán una sanción y un apercibimiento de las compañías que dejen a sus colaboradores trabajar así. El fin de semana anterior, al menos 4 sospechosos de tener COVID-19 fueron bajados de un autobús. La comunidad de La Carpio se sumó esta semana a los lugares con pacientes contagiados por el COVID-19. En este asentamiento viven casi 25.000 personas, concentradas en unas 5.000 familias. A raíz de la noticia del contagio de COVID-19 en La Carpio a 20 personas, el ministro de Salud, Daniel Salas, comentó que esta es una de las comunidades del país que tienen clasificadas por tener una alta densidad. Salas dijo que estos lugares también se caracterizan por ser zonas de riesgo con transmisión ampliada. Son comunidades que principalmente tienen una alta densidad poblacional, que tienen algún tipo de zona de riesgo de transmisión ampliada y que también tienen un asunto fronterizo de migración, de paso de personas desde puntos fronterizos de forma importante. Nosotros ya esas las habíamos dado a conocer en la presentación que hicimos hace 15 días el lunes, donde presentamos todos los mapas de las no solamente de la vigilancia de zonas ampliadas, como también de la vigilancia de sitios centinela. La dirigente comunal del asentamiento de La Carpio, Nortelen Jiménez, externó su preocupación por la situación que se está viviendo en este lugar, pues al parecer los vecinos aún no tienen conciencia de lo que significa esta pandemia. Jiménez aseguró que por ahora las autoridades no les han comunicado sobre las nuevas medidas que debe tomar la población y sobre la posible desinfección de las calles para evitar la propagación en el asentamiento. El domingo vimos algunos movimientos de autoridades sanitarias que venían a la comunidad a llevarse a algunos vecinos. Desconocemos dónde están, dónde se ubican, pero sí estamos muy preocupados de que algunos de nuestros vecinos no toman las medidas
de precaución necesaria, como el distanciamiento, como cubrebocas, guantes. Y tenemos una gran población aquí en la comunidad. Se habla de más de 23.000 habitantes y en su gran mayoría hay unas grandes cuarterías que a veces albergan de 15 a 20 familias. Filadelfia, Upala, Los Chiles, Santa Rosa, Sarapiquí, Tortuguero, Barra del Colorado, Zigzaola, San Vito, Canoas y Alajuelita son algunas de las zonas vigiladas por el Ministerio de Salud. Una donación del sector privado permitirá a la Caja del Seguro Social un diagnóstico más oportuno de los casos de COVID-19 en zonas alejadas del GAM. La empresa también trabaja en el desarrollo de modelos predictivos para el manejo de la crisis en esta pandemia. 10 equipos para el diagnóstico de COVID-19 tipo GenExpert fueron donados a través de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio ANCHAN, la Alianza Empresarial para el Desarrollo y la Fundación Cruza. Esta donación permitirá realizar 2 pruebas de detección por hora y vendrá a reforzar la estrategia de regionalización de pruebas que desarrolla la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que aumentará la oportunidad diagnóstica de los casos de COVID-19. Normalmente se están haciendo las pruebas, se están tomando muestras en todo el país, desde una frontera a la otra y de costa a costa. Pero muchas de esas pruebas se están analizando en laboratorios de la Caja a nivel central, o sea, en el Valle Central. Estos equipos lo que nos permiten es colocarlos en áreas de salud y en laboratorios de la red de la Caja por todo el país. Con la ventaja de que con esto se realiza el análisis de la muestra de una forma totalmente local. Estos equipos ya se encuentran en proceso de instalación en las áreas de salud de Los Santos, Puriscal, Acosta, el Centro Nacional de Rehabilitación y otras 6 áreas en diferentes puntos del territorio nacional. ¿Pero cómo funciona? Este equipo es para 2 muestras cada hora. En general, en 1 hora, si contamos el tiempo de montaje más los 45 minutos de procesamiento, nosotros vamos a tener, colocando el cartucho acá, registrándolo, se registra en la computadora que viene con el equipo la prueba que se desea realizar y simplemente se cierra y se le solicita al equipo que realice la prueba. 45 minutos después vamos a tener un resultado que va a aparecer en la computadora como positivo o negativo. La donación total incluye 70 equipos y 15.743 pruebas que fueron adquiridas gracias a lo recaudado a través de la campaña Testing Proactivo COVID-19 en Costa Rica, en la que participaron más de 440 donantes entre empresas y personas individuales y que llegó cerca a los $2 millones. Sabemos que el país está en una coyuntura muy compleja con el tema de la frontera, y esperamos que esto venga a ser un granito de arena para lograrlo. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo las alianzas público-privadas dan sus frutos. En muy poco tiempo nos pusimos de acuerdo, iniciamos la campaña, pusimos las órdenes de las máquinas y ya tenemos las máquinas acá. Aunado a este trabajo, el sector privado también ha donado trabajo logístico. Por ejemplo, un equipo de profesionales en ingeniería de Intel Costa Rica tienen como objetivo poner a disposición de la Caja una herramienta de monitoreo de la situación en tiempo real con capacidad para ofrecer información detallada por segmento demográfico y geográficos de interés que faciliten la intervención oportuna ante el COVID-19. En este caso, un grupo de especialistas en análisis de datos trabajan en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social en el desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos para el manejo de la crisis COVID-19. Esperamos desde Intel Costa Rica que este aporte nos ayude a todos los costarricenses durante esta pandemia. Para el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, este tipo de donaciones son de suma importancia para la institución y celebra que a la fecha se han sumado muchas empresas para la lucha contra esta pandemia que afecta a todo el mundo. Estamos recibiendo toda clase de donaciones, de nuevo, en especie, que son las que recibe la Caja directamente, pero inclusive cuando anunciamos una iniciativa donde tal vez no es exactamente la Caja la que va a llevar la batuta en esa iniciativa, también ha generado donaciones. Y doy un ejemplo. Cuando anunciamos el proyecto del cloromido picado para desarrollar sueros de caballo
que tengan anticuerpos anti-COVID-19. Al día siguiente llegó un señor a donar 4 caballos al Instituto Cloromido Picado. Entonces hay donantes de todo tamaño, de todo tipo, y lo que demuestra es que en Costa Rica la solidaridad está muy viva. El jerarca señala que no solo el sector privado está realizando donaciones, sino también el sector público y países como China y Estados Unidos, que también han brindado a Costa Rica equipo médico y de protección. Con esto hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Te invito para que nos acompañes esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista de fondo con un experto de Cisco que nos explica qué es el Wi-Fi 6 y además la incorporación de la 5G en nuestro país. Además, cómo la tecnología ha ayudado en el tratamiento del coronavirus. Te esperamos. Continuamos. Las cámaras empresariales de exportadores e importadores, transportistas costarricenses atrapados en las fronteras de Nicaragua y Panamá y hasta el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, piden a Costa Rica que reconsidere las medidas sanitarias en las fronteras. Desde el gobierno de la República replican que están buscando alternativas con los países centroamericanos. Fue que se estableciera un grupo de trabajo interinstitucional de autoridades de varias funciones como salud, migración, aduanas, comercio de la región junto con el sector privado para operativizar el decreto sanitario nuestro y cualquier otra medida sanitaria que los países fueran a imponer. Esa medida no fue de recibo y por lo tanto seguimos nosotros a lo interno trabajando con nuestro sector privado para buscar opciones para garantizar las medidas sanitarias del ministro de Salud con el señor presidente y a la vez garantizar un flujo comercial que siempre se buscó seguir teniendo y continuar con ese flujo comercial. Con estas palabras, la ministra de Comercio Exterior de nuestro país, Diala Jiménez, explicó a Costa Rica Noticias que tras una reunión de varias horas este lunes por la tarde, no se pudo llegar a ningún arreglo con las autoridades de los países centroamericanos para lograr abrir las fronteras de Nicaragua y Panamá, las cuales se mantienen cerradas en protesta a Costa Rica por las medidas de salud en Peñas Blancas. Adherido a esto, los países centroamericanos no comparten los decretos firmados por el gobierno del presidente Carlos Alvarado el sábado anterior, donde se propone, por ejemplo, dejar la carga en la frontera, hacer un tipo de transbordo con otros transportistas que terminen el recorrido, ya sea a Panamá o al destino que tenía en Costa Rica. Y es que específicamente esta propuesta también divide opiniones hasta en los mismos transportistas costarricenses que están atrapados tanto en la frontera de Nicaragua como en la de Panamá. El transporte así no se puede manejar. Nadie va a soltar su equipo para hacerlo a un desconocido y mucho menos que lo devuelvan vacío, si el negocio del transporte es ir y venir cargado. Entonces nosotros lo que queremos es que den el libre tránsito siempre y cuando las personas estén, que no estén contaminadas, que trabajemos. Lógicamente, si hay alguien contaminado, esa persona sí, lo prudente es que busquen otro transportista que esté sano, que fumiguen el vehículo, lo desinfecten y que la otra persona prosiga con el viaje. Pero no que hagan esto porque es imposible. Es más, las aduanas en Costa Rica no están en capacidad de hacer esto. Porque aquí no se puede, no es asunto de soltar un furgón y pegar otro. En el peor de los casos es trasegar las cargas. ¿Y quién va a trasegar un equipo refrigerado? ¿O quién va a trasegar cargas tóxicas? Y las aduanas no están preparadas en Costa Rica para eso. Es imposible. Pues yo sé que Costa Rica está haciendo bien porque ahí tiene que cuidar a la población de no contaminarse, contagiarse de ese virus. Usted sabe que aquí, Nicaragua y bueno, todos los países se agarran de lo mismo y dicen que en ese caso, si no quieren que los traileros entren a Costa Rica, entonces los ticos tampoco vamos a poder llevar carga a ningún país. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Digamos, al menos yo que soy unitario, que este es mi machetico ahí, tengo ya años de andar en esto. Y ahí sí nos están afectando al transporte tico porque ni Panamá va a querer que le llevemos carga,
ni Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Desde la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica también expresaron su inconformidad con las medidas adoptadas por el gobierno de la República y solicitan a las autoridades derogar estos decretos de inmediato. Solicitamos una apertura en los términos necesarios para que se logren las negociaciones a nivel centroamericano y que nos permitan reabrir la economía. No podemos seguir perdiendo negocios, las empresas están colapsadas y eso nos puede llevar a seguir perdiendo empleos. Hacemos un llamado vehemente a las instituciones del gobierno a que apoyen en el tema. Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, FECAEXCA, piden a Costa Rica reconsiderar la rigidez de sus medidas y buscar un balance en las mismas. Además, desde FECAEXCA ven con preocupación el desabastecimiento que podría tener el pueblo costarricense si la situación sigue tal y como hoy. Estamos en total apoyo a las medidas del Ministerio de Salud, pero consideramos que deben ser más expeditas. Es urgente continuar con los convoys para los productos que van en tránsito, para agilizar y desahogar un poco las fronteras. Asimismo, que los camioneros cuyo destino final sea Costa Rica sean revisados a como ha estado haciendo con análisis rápidos, no análisis de 3 o 4 días, no señores, análisis rápidos, que mientras el camión está haciendo el trámite de aduanas para poder ingresar, él está en análisis. Es urgente que este problema técnico se solucione rápido porque ya vemos que la vía política en Centroamérica es muy lenta. Según los datos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, el año anterior nuestro país exportó, con más de 1,000 empresas participantes, $2.446 millones a la región centroamericana, la cual es la segunda en importancia para Costa Rica en este tema. Autobuseros aseguran que tienen limitaciones para tomar medidas más severas contra el coronavirus, ya que no pueden negarle el servicio o bajar a un pasajero ante posible contagio. Los empresarios encendieron las alarmas luego de que el pasado fin de semana se detectaran a 4 personas sospechosas de tener el virus en autobuses. El sábado anterior, en horas de la tarde, un bus que iba rumbo a Siquirres llevaba consigo a un costarricense que se acababa de realizar la prueba del COVID-19 y que, a pesar de saber que podía ser positivo, utilizó el autobús, poniendo en riesgo a los demás pasajeros. Junto a este caso, 3 nicaragüenses, el mismo fin de semana, fueron detenidos en un autobús que se dirigía rumbo a Guapiles, esto por su estado migratorio, para además realizarle también las pruebas pertinentes del virus. En los 2 casos, los involucrados fueron puestos en cuarentena por parte de las autoridades de salud. Pero es que este problema, que pone en riesgo a los usuarios del transporte público, encendió las alertas de la Cámara Nacional de Transportes, Canatrans, quienes aseguran estar atados de mano en cuanto a, por ejemplo, si tienen que bajar a una persona del autobús por considerar o creer o ser sospechoso de que tiene COVID-19, no pueden hacerlo, por lo que solo les queda apostar por la concientización de las personas que utilizan el servicio. El tema de cuidarnos es un tema de todos, es una responsabilidad conjunta. En este sentido, el operador, en caso de tener conocimiento de que existe alguna situación de riesgo, pues puede perfectamente detener la unidad o dirigirse a la autoridad pública más cercana, pero no es autoridad de policía, no puede por sí mismo obligar al usuario a bajarse del autobús. En este sentido les pedimos conciencia. El Consejo de Transporte Público tomó una medida instando a los usuarios para que utilicen las mascarillas a la hora de utilizar el transporte público. Estamos haciendo enormes esfuerzos de parte del sector porque las unidades se mantengan limpias, desinfectadas. Todos nuestros conductores están utilizando caretas, tapabocas, alcohol en gel, pero también le solicitamos a usted, usuario, por favor, asumir la responsabilidad que como tal le corresponde. Semanas atrás, 2 choferes de una ruta de Guadalupe dieron positivos de COVID-19, por lo que también Canatrans asegura haber reforzado sus unidades con más alcohol en gel, protección de caretas y mascarillas a sus colaboradores y hasta desinfectando las unidades cada vez que se utilicen.
Recordemos también que el Consejo de Transporte Público ha instado a los usuarios desde hace algunas semanas a utilizar mascarillas en caso de que tengan que tomar el autobús. Y en la sección Mercadito Virtual de este miércoles vamos a conocer el trabajo de José Fabio Bonilla, la cara detrás de Productos Viena. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es José Fabio Bonilla, soy el gerente de Productos Viena. Llevamos ya 47 años manteniendo la tradición con productos de excelente calidad. Entre estos productos tenemos los siropes, son más de 8 sabores de sirope. Entre los principales son el coco, el cola y el cola light. También tenemos vinagres en presentaciones de claro y oscuro. También tenemos productos como la miel de caña, la tapa dulce y el dulce molido. Tenemos productos como las salsas de tomate, salsa inglesa, salsa de soya, encurtidos y refrescos instantáneos. Todos estos productos los pueden conseguir en los principales supermercados del país, ya sea en cadenas de supermercado como Walmart o Perimercados, o en el supermercado de preferencia, dependiendo de la zona donde usted resida. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, donde pueden conocer más de nuestra marca, de nuestros productos y evacuar cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que establece el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército. Esa fecha será considerada un día feriado de pago no obligatorio. El presidente de la República y la ministra de Trabajo firmaron la Ley 9803 que establece de celebración nacional el 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército. La legislación modifica el artículo 148 del Código de Trabajo con el fin de que esa fecha sea considerada un día feriado de pago no obligatorio en lugar del 12 de octubre e instruye al Poder Ejecutivo organizar actos en todo el país en celebración de esta conmemoración. El acto tuvo lugar en el Museo Nacional Antiguo Cuartel Bellavista, donde el 1 de diciembre de 1948 se dio por abolido el ejército, derribando las paredes del cuartel. La iniciativa de ley presentada ante el Congreso por legisladores del Partido Liberación Nacional fue aprobada en segundo debate por 40 diputados el 5 de diciembre del año anterior. Hoy es un momento diferente y es un momento especial en esta celebración única en el mundo, que hoy hacemos un día patrio, gracias al esfuerzo de muchos diputados y diputadas. Menciono particularmente a don Wagner como diputado proponente del Partido de Liberación Nacional. Tengamos ese valor de construir juntas y juntos, tengamos ese valor de romper el status quo. Si logramos abolir el ejército como lo hicieron ellos, ¿por qué no vamos a abolir la explotación y la exploración de los combustibles fósiles con el mismo valor? Yo veo aquí casi que todos los votos necesarios para hacer eso. Precisamente en el marco del establecimiento de la abolición del ejército como feriado nacional, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano, anunció el compromiso del gobierno de impulsar una estrategia global que busque desviar recursos invertidos en gasto militar hacia la innovación, la salud y la lucha contra el cambio climático. Hoy, ante estos retos, tenemos un imperativo ético en redirigir los miles de millones de dólares que dedicamos a las armas para desviar ese presupuesto contra la lucha al COVID-19, la lucha contra la inequidad y la lucha contra el cambio climático. Hemos sido testigos ante la amenaza de la pandemia del COVID-19 que no ha habido ni una sola arma de fuego, ni una sola bomba, ni un solo tanque, ni un solo misil que haya sido útil para vencer a este enemigo común. Nuestros soldados en esta emergencia global son el personal de salud alrededor del mundo y su mayor éxito está íntimamente ligado a la inversión nacional en los sistemas de salud pública. Del evento participó el presidente de la Asamblea Legislativa, varios diputados, ministros y Cristiana Figueres, hija del expresidente Figueres Ferrer.
Vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Les presentamos una especie que aparece con los primeros aguaceros de la temporada. Se trata de los conocidos abejones de mayo. Ellos buscan la luz artificial pensando que es la luna, ya que esta determina aspectos en su comportamiento. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos a una especie que solamente tiene presencia en el mes de mayo. Les hablamos de los abejones. La mayoría de las especies salen en grandes cantidades con las primeras lluvias en abril o mayo. No salen durante el día como una protección natural ante sus depredadores y por eso se ocultan bajo tierra. Además, prefieren salir en época de luna nueva, cuando hay más oscuridad. Su presencia para esta época es principalmente para la reproducción. Al anochecer, los adultos abejones empiezan a volar. Las hembras aún vírgenes buscan un sitio donde posarse y producir una feromona de atracción sexual. Esta es captada por los machos, quienes inmediatamente se dan a la tarea de buscar a la hembra. El macho corteja a la hembra con el fin de aparearse y luego fecundarla. A veces hay interacciones agresivas entre los machos con el fin de conseguir a la hembra. La hembra, una vez fecundada, busca el suelo para enterrarse y depositar sus huevos. Después de la reproducción, los adultos mueren. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. En el campo internacional, Bukele exige a los salvadoreños una cuarentena absoluta de 15 días antes de reactivar las actividades en ese país. Voluntarios, está la Fuerza Armada. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condicionó el lunes la apertura gradual de la economía del país el próximo 6 de junio a una cuarentena absoluta previa de 15 días que votará el jueves la Asamblea Legislativa. Nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Mientras tanto, una resolución provisional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una prórroga de un mes del estado de emergencia que el Ejecutivo había aprobado el sábado mediante un decreto, luego de que la Asamblea Legislativa la rechazara. Esto no solo carece de sentido común, carece de empatía, carece de humanidad, carece de lógica, carece de legalidad, sino que además le están quitando atribuciones al Ejecutivo para hacerlas al Legislativo. El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios, además de permitirle utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. Que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. Y en las afueras de un hospital de Callao, en Lima, los carros fúnebres hacen fila para retirar cuerpos de víctimas del coronavirus. Fila de carrozas fúnebres a las afueras de un hospital de Callao, en Perú. Se encargan de retirar los cuerpos de víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. Casi el 70% de los casos del país se registran en Lima y en esta vecina ciudad portuaria. Todos los días se ve carroza, mano. Todos los días. Ahí, en los 2 días que me he quedado sábado, bueno, sobre todo el día lunes, he visto fácil, unas 15 carrozas que han salido, han entrado y han salido.
Antes de la pandemia era usual que muchas familias velaran a sus fallecidos en casa y luego acudieran en grandes grupos a los cementerios, acompañados incluso con orquestas tradicionales andinas. Pero nada de esto se puede hacer ahora. Una directiva sanitaria publicada por el Ministerio de Salud el 22 de marzo dispuso que los fallecidos por COVID-19 deben ser cremados, salvo en las ciudades o pueblos donde no hay crematorios. En ese caso son enterrados. Entierro, crematorio no, porque hay un montón de cadáveres adentro que necesita cremarse y no hay tiempo. Yo no quiero que me pase días acá. Por eso hemos decidido llevarlo a un cementerio, ¿no? Para los crematorios el trabajo es continuo y requiere múltiples precauciones. Van directamente al crematorio, se meten al horno. Una vez que ingresan al horno, se quema el cajón para que no vaya a contaminar el ambiente. Perú es el segundo país latinoamericano después de Brasil con más infectados por COVID-19, con casi 95,000 casos confirmados y unos 2.800 fallecimientos. Con esto llegamos al final de Costa Rica Noticias. Que pase un feliz miércoles y siga en compañía de 13 Costa Rica Televisión. Aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras en